esta hora vamos a comenzar hablando de los días difíciles. Siempre han tenido días más complejos, semanas más complejas, pero esta semana también ha sido convulsionada para la convención. Anoche sabíamos de la renuncia de la directora de comunicaciones, la periodista Lorena Penyam, que refleja no solamente problemas de financiamiento, de recursos, sino que también hay temas profundos sobre lo que comunicar o más bien cómo se está llevando con los constituyentes y con la propia presidenta de la convención. Y vamos a hablar precisamente de todo esto con Patricio Fernández, constituyente por el colectivo socialista. Patricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Matilde, mucho gusto. Buenas noches. Bueno, no son días fáciles, Patricio, para la convención. La renuncia de Lorena da cuenta de que hay problemas y problemas mayores. ¿Cómo leíste tú la salida de Lorena Penyam, a quien además conoces no solo profesionalmente? Como una noticia sumamente lamentable. En primer lugar, Lorena llegó ahí después de una serie de entrevistas que hicimos algunos convencionales relacionados con las comunicaciones, como Patricia Politzer, Beatriz Sánchez y con Lorena Céspedes, que era entonces la secretaria a cargo de esto, y nos pareció que era sin duda una persona que venía con un plan, un proyecto y unas ganas y un diagnóstico de lo que necesitábamos muy acertado. El centro de ese diagnóstico y de ese trabajo consistía en institucionalizar las comunicaciones de la convención, que es algo en lo que hemos estado tan en deuda desde el momento en que lo que llama la atención son voces particulares que en lugar de representar al conjunto representan sus propias miradas o sus propios intereses. Entonces esa construcción de una voz institucional en lo que ella ha estado trabajando, en lo que se ve de algún modo abortado ahora, y tendremos que procurar que continúe ese camino, porque aquí no se trata de que sean las comunicaciones de nadie en particular, ni de la presidenta, ni de la vicepresidencia, sino que son las comunicaciones de la convención que aportan a esa vocería, cualquiera sea, una voz que aúna, reúne lo que acontece en la totalidad de esta institución tan compleja como hemos vivido. Ahora, Pato, eso ocurre cuando hay algo articulado que comunicar. Sin embargo, de acuerdo a todo lo que tú nos estás contando y lo que hemos visto también nosotros conversando con constituyentes, que no existe nada de eso. Por lo tanto, es difícil pedirle a una directora de comunicaciones que construya un relato cuando no está construido ni por los mismos actores. ¿Qué es lo que vamos a esperar? Porque eso es lo preocupante. Si no se pueden poner de acuerdo en un relato, si no pueden crear consensos en torno a normas mínimas, es bien difícil el trabajo comunicacional, porque lo que hemos visto durante esta semana son voces, como tú dices, individuales y bastante preocupantes para algunos. Pero es que quizás no es un relato unívoco lo que en un momento como este requiere justamente la convención, sino que quizás es mostrar esa enorme diversidad en juego en un momento como este, donde lo que van irrumpiendo son justamente visiones en conflicto. O sea, digo en conflicto esta vez no en un sentido negativo, sino que lo que va a estar justamente en concurso en el devenir de esta convención. Eso es distinto a dar una conclusión o una mirada de las muchas que están conviviendo en este preciso momento. Yo te diría que una de las cosas que yo he echado de menos a propósito de, efectivamente, en este último tiempo las noticias han sido como bastante rimbombantes, ruidosas, con algunas, lo que más llama la atención son además justamente esas iniciativas bastante disruptivas que en muchos casos rompen incluso con el sentido común, pero convive con eso un mundo crítico de muchas de esas cosas que yo creo que nos ha costado también mostrarlo, hacerlo escuchar y ponerlo en relevancia. Nos ha costado quizás a nosotros ponerlo en juego de manera con más personalidad, pero también le cuesta muchas veces a los medios distinguirlo, reconocerlo, visualizarlo, porque es, por supuesto, menos digno de titulares. Ahora, pero, por ejemplo, te voy a poner solo un ejemplo, perdona. Hoy día, por ejemplo, nosotros votamos en Derechos Fundamentales una comisión llamada a ser compleja, porque es donde están varios de los temas que más le van a llamar la atención a la opinión pública,
votamos cerca de 50 iniciativas de norma, de las cuales constituimos un acuerdo tal que dejamos algo más de 10, muchas de ellas votadas de manera, por lo menos 2 creo que votadas de manera unánime, por todos los sectores, otras votadas por una suma bastante amplia, que tendrán que tener indicaciones en las que también se van produciendo acuerdos. Eso resulta a su vez menos visible que otras cosas. Bueno, ya vamos a ver cuando se tengan que votar y presentar al Pleno. Patricio, pero terminando con el tema comunicacional, la presidenta de la Convención, cuando asume, dice que es fundamental dar a conocer el trabajo que ustedes están haciendo en la línea que me estás contando, pero básicamente el problema se produce con la mesa y con ella. ¿Qué es lo que se viene para adelante cuando no se comprende el trabajo de un periodista que está a cargo de las comunicaciones de toda la convención? Mira, yo no me puedo pronunciar porque no conozco en detalle el detalle real, conozco las versiones circulando de lo que es ese conflicto. Sí tengo, como tú decías, conozco a Lorena Penjan y tengo la mejor impresión de ella, sé la calidad profesional que tiene y la calidad personal que ella tiene, y sé el compromiso con el que trabajó además en este periodo. Ahora, ¿qué es lo que viene? Seguir de alguna manera construyendo eso que ella misma esperaba construir. ¿Qué es lo que esperaría yo? Espero, por supuesto, que esa Secretaría Técnica de Comunicaciones esté constituida por gente cuyo mayor interés es representar a la Convención. No son voceros de nadie en particular, sino que de este conjunto. ¿Qué cosa es lamentable? Tenemos tiempos muy apretados, tenemos poco tiempo. Nos costó mucho darle el puntapié inicial a esa construcción comunicacional y hoy día vamos a tener que recomenzarla, no de cero, porque Lorena también deja un equipo comprometido y ya con ciertas orientaciones, pero va a tener que entrar una persona que ojalá posea muchas de las características de ella y ojalá consiga un buen entendimiento con la mesa en el entendido de que va a ser además una especie de asesoría a esa mesa para que ella vocee no solo lo que creen cada uno de sus miembros, sino eso que mejor representa y mejor cuida y protege el destino de esta convención. Vamos a ver entonces qué es lo que se viene en materia comunicacional después del trabajo que ha hecho Lorena, que los dos conocemos muy bien y es una tremenda profesional, no hay duda de eso, Pato. Pero vamos con el trabajo de la convención, porque durante estas semanas hemos visto que ya las comisiones empiezan a votar sus normas, que salen algunas que, entendiendo de que no son las que van a quedar, porque a partir del 15 comienza la votación en el Pleno. Hay algunas que han llamado muchísimo la atención, se han peleado algunos con poderes del Estado distintos, como el Poder Judicial. Hay algunos que son maximalistas, por ejemplo, de la Comisión de Medio Ambiente, que sale con la nacionalización de la minería. Hay distintas normas que pareciera que el Pleno no las va a aprobar. ¿Estamos en lo correcto? ¿Por qué crees tú que se están aprobando estas normas tan maximalistas, pensando en que se vuelve y que la indicación va a llevar a una norma más moderada cuando los plazos son tan cortos? A ver, los temas que tú acabas de mencionar, desde ya yo lo que te puedo contestar es que yo como convencional no los comparto, para nada. O sea, yo mismo ante esas iniciativas me sorprendí muchísimo cuando las vi aprobadas por determinadas comisiones y será tarea de de mí mismo, digamos, junto con otros, ver cómo vamos a corregir aspectos que suenan completamente contrarios al sentido común, al camino de desarrollo que llevamos. O sea, detener la minería en Chile es algo que choca con, yo diría, el sentido común de cualquiera de los que nos está viendo. Somos un país minero, tenemos que saber adecuar los procesos productivos a las nuevas exigencias ecológicas. Sabemos que vamos a consignar derechos sociales garantizados que requieren ser financiados. Necesitamos una economía que funcione, que crezca y que genere paz social. Ese es el gran objetivo de esta Constitución, es justamente generar las situaciones para un desarrollo sostenible y apacible. Ahora,
hay comisiones, por ejemplo, justamente la Comisión de Medio Ambiente, donde hay que entender que se reúnen muchos de los representantes de causas puntuales. Entonces, claro, ahí no está son como la dificultad de origen. Claro, es una comisión, por ejemplo, que no tiene representaciones exhaustivas de cada uno de los grupos existentes en la convención, sino que tiene sobre representado un mundo que está especialmente interesado, por ejemplo, en el tema ecológico, que poseen maneras de pensar e ideologías en torno a esto que pueden ser compartidas en una parte, yo diría, por una gran mayoría, pero en otras deben convivir con creencias, convicciones y deseos que a su vez las matizan. Y eso, por ejemplo, el Frente Amplio no tiene a nadie en esa comisión. Eso te quiero preguntar, ¿por qué se dejó estar esa comisión? ¿Por qué se soltó? ¿Por qué el colectivo socialista? ¿Por qué el Frente Amplio no tienen representantes, digamos, que puedan sacar otro tipo, que puedan articular más bien normas que puedan llegar a tener estos 2/3? ¿Por qué lo dejaron estar? El colectivo tiene una persona que es Trinidad Castillo, que vota sola. Sí, pero no se hizo. Efectivamente, tu pregunta es una buena pregunta que no tengo las herramientas para responderla a cabalidad, pero es cierto que es un espacio que de alguna manera se dejó entregado a quienes encarnaban de manera, digamos, más concentrada esas causas. Es importante entenderlo esto, porque cuando se dice que muchos de estos temas posiblemente no encuentren mayoría en el Pleno, lo que justifica esa aseveración es precisamente que no haya ahí una representación exhaustiva de lo que son los grupos representados en el Pleno. Entonces, es muy pensable que muchas de las cosas que acontezcan ahí se vean matizadas en la discusión frente a otros valores que van a entrar en juego junto con los defendidos desde esa comisión. Esa es la explicación de fondo, no es una esperanza remota, rara, vaporosa, así como quien dice de pronto va a caer la luz que va a iluminar esta convención. No es eso, es que no está representado fielmente en muchas de esas iniciativas lo que en su conjunto representa la convención. Ahora, en esta comisión en particular quedó constituida así. Eso quiere decir que, claro, cada uno ahí defiende su interés y son muy vehementes en defender esas convicciones, no siempre con las competencias que uno esperaría, pero bueno. ¿Qué pasa con las normas que se emitan desde esta comisión? Eso quiere decir que el medio ambiente prácticamente no va a tener normas que puedan ser aprobadas por 2/3, que en medio ambiente uno esperaría que son muy necesarias, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, con las convicciones que hay dentro de la población. ¿No vamos a tener normas de medio ambiente que puedan llegar a ser aprobadas? No es así, porque aquí estamos comentando algunas de las normas que salen de ahí. Yo te diría que una de las grandes convicciones que habitan en la convención en general es que, y de hecho firmamos en conjunto y aprobamos en el Pleno, una carta en la que decimos que estamos realizando este proceso en medio de una emergencia medioambiental mundial. Nosotros, como lo haría cualquier proceso constituyente en cualquier país del mundo, más todavía del mundo desarrollado, digamos, es la preocupación que esta discusión tiene respecto del tema ecológico. Esa es una convicción generalizada y vamos a cambiar los estándares de manera muy significativa. Es decir, hay una preocupación y una mayoría muy amplia que tiene como preocupación central este tema. Pero claro, ahí te hago una pregunta práctica, porque cuando una norma se aprueba en esta comisión, va al Pleno, el Pleno le hace indicaciones, vuelve a la comisión, se devuelve, y si no hay, esa norma queda, se pierde. El Pleno la vota. Si es que no es aprobada por los 2/3, vuelve a la comisión donde se hacen indicaciones y sigue su proceso. Pero lo que pasa es que van a haber, primera cosa que es importante quizás entender acá, a través de las indicaciones una norma puede verse muy transformada. Lo vamos a ver desde ya en el sistema político, donde se aprobó por una parte la unicameralidad
pero hay normas que proponen la bicameralidad y con indicaciones incluso se pueden corregir cosas de ese grosor y de ese calibre. Las normas medioambientales están desde en derechos fundamentales, provienen de la Comisión de Medio Ambiente y van a ir siendo discutidas y arregladas y sin ningún lugar a duda van a quedar muchas. Lo que pasa es que lo que hay que entender es que no necesariamente van a quedar tal como salen de la comisión y las comisiones que quieran llevar normas con pretensión de ser aprobadas, van a tener que tener esa conciencia, porque si no va a pasar lo que tú dices. Es decir, van a quedar sin ingresar, digamos, al cuerpo del articulado de la Constitución. Y sabemos que estamos hablando de un tema central, que nos interesa a todos. La Convención no va a dejar, digamos, sin establecer los nuevos criterios ecológicos, las protecciones y cuidados que tendrá que tener el proceso productivo para llevarse a cabo en estas circunstancias en las que vivimos, en fin. De hecho, nosotros, por ejemplo, hoy día en la Comisión de Derechos Fundamentales aprobamos también una norma que ponía a la naturaleza como titular de derechos. O sea, habrá que construir un sistema que permite la defensa muy primaria y significativa de ese valor y de ese derecho. Pato, ¿y tú crees que existe dentro de todos los convencionales la conciencia de que el tiempo escasea y que normas tan amplias o tan, digamos, lejanas a un consenso van a atrasar todavía más el proceso? Yo te diría, Matilde, que nada digas todos los convencionales, porque allá adentro, digamos, reina una diversidad muy amplia, reinan energías, intenciones y miradas muy diversas. Por lo tanto, hablar de todos los convencionales, esa es una de las cosas que yo creo que más nos complican a algunos permanentemente, es que se dice la convención está haciendo tal cosa, la convención claro. Se volvió loca. Es lo que uno conoce de afuera y eso que uno conoce más de adentro, pero es lo que está en el colectivo de las personas. Correcto, pero eso es para contestarte tu preocupación. Todos los convencionales, adentro, entre los convencionales hay algunos que están más obnubilados con sus propias banderas de lucha que con el fin completo y general de una constitución, seguramente sí. Hay otros que aspiramos, yo por ejemplo me declaro convencionalista, en el sentido que mi principal objetivo es el buen resultado de la convención, es que consigamos un texto que reúna una mayoría lo más amplia posible y que represente a la mayor cantidad posible de chilenos, por sobre cada una de mis convicciones particulares. Hay otros que imponen con mucha más fuerza o tienen mucho más presente esas banderas que le importa imponer a rajatabla. Y ese va a ser el debate que se va a dar al interior. Justamente cuando te digo esto, tiene relación con lo que tú dices, con las normas más maximalistas o ambiciosas. Aquellos que están muy cegados por una causa puntual o una razón que quieren imponer en su interior, la quisieran dejar muy cerrada, muy ampliada, o sea, dejarle poco espacio incluso a la discusión posterior, para que el legislador que venga no tenga, digamos, las herramientas para corregirla en sus detalles, cosa que es un grave error, porque es cosa sabida que una norma, cuando va más allá, digamos, de los principios que invitan a la construcción política futura, son las normas más fáciles de reformar después y las que resultan menos permanentes. Claro. Pero hay algunos que tienen más esa intención. Bueno, vamos a ir, sobre todo, la comisión en la que tú estás, que pudiera quedar muy minimalista o una lista gigantesca, pero ya vamos a hablar de eso. No puedo dejar de preguntarte, porque para los que no saben, Patricio Fernández tiene semanalmente en El Mostrador, nos va contando, haciendo una bitácora de la convención, con tonos distintos, pero los últimos, Pato, han sido... A ver, no sé si críticas o llamadas de alerta, pero se plantea que están escaseando los liderazgos, lo que yo no sé si eso es bueno o es malo, y lo que ha ocurrido también, estas dualidades, minimalismo, maximalismo. ¿Qué es lo que te preocupa a esta altura de la convención? A ver, en primer lugar, yo lo que voy tratando de narrar en esa crónica semanal es el devenir de un proceso que no es un momento, sino muchos momentos. Si hay algo que yo creo que uno puede decir que aquí se ve
es que se mueve, evoluciona, se transforma. Las dificultades y los problemas no son las mismas las del día 1 que las del día 100, y así sucesivamente. Las últimas 2 semanas, yo creo que la opinión pública en general nota que hemos emitido mensajes o se han recogido de la convención mensajes que a muchos los han preocupado, como algunos de los que hemos tratado acá. Cuando tú me preguntas, por ejemplo, hace 2 semanas yo escribí una sobre la convención sin liderazgo, lo que quería decir ahí, y lo que espero haber retratado de manera ojalá entendible, no es la queja de la ausencia de liderazgo, sino que es la constatación de que ahí adentro hay un mundo en el que, al menos en sus concepciones tradicionales, los liderazgos no son bien recibidos o no son buscados o no son permitidos. Es algo que es bien hijo del estallido social. Si tú te acuerdas, Matilde, en el estallido social no hubo una sola figura que tú pudieras decir, este fue un líder del estallido. No hubo un partido en un grupo, no hubo nunca una cabeza conductora. El estallido era como la irrupción de muchísimas voluntades que querían ser vistas y reconocidas como iguales a todas las demás. Si irrumpía una cabeza, de alguna manera se cortaba. Los mismos personajes más famosos o los con más figuración política, incluyamos incluso al presidente electo, tenían problemas al ingresar en los espacios del estallido, fueron funados, en fin. Entonces la pregunta a la que esto nos invita, o la reflexión a la que esto nos invita, es cómo en un ambiente así se genera conducción, se construye un cauce. No va a haber una persona que aparezca revelada al interior de esto, que diga este es el camino y todos lo sigan, como el flautista de Amelín, digamos. Más bien esto va a ser producto de coordinaciones. Y yo te diría que lo más cercano a liderazgos allá adentro tendríamos que llamarle capacidades coordinadoras, es decir, personajes que no necesariamente aparecen hablando en voz alta y fuerte diciendo por dónde ir, sino que más bien actúan de manera subterránea, cohesionando voluntades en una dirección. No puedo dejar de preguntarte también de tu comisión, la Comisión de Derechos Fundamentales. ¿Cómo la estás percibiendo? Porque de acuerdo a lo que estamos conversando ahora, de un cúmulo de muchos están votando y se están acotando. ¿Crees que vas a tener el minimalismo que permanece o va a tener esta lista tipo, perdón, lo prosaica, pero como supermercado? No vamos a tener una constitución mínima, no vamos a tener una constitución pulcra, como algunos quisieran. Y pensando en los derechos, claro. Sí, esta es una constitución que no va a ser escrita por una cabeza académica correcta que establece todo de la manera, con los adjetivos precisos, sin ninguno sobrante. En muchos ámbitos yo te diría, no va a ser una constitución ejemplar, en el sentido así como de un texto exquisito que fascine a los constitucionalistas del mundo. ¿Por qué? Porque lo estamos escribiendo, porque más bien lo que está construyendo es un acuerdo social, que yo creo que durante los años sucesivos, si es que esto termina de la manera que deseamos, va a irse corrigiendo y mejorando. Pero lo que va a generar es un primer lugar de encuentro. Y muchas voces aquí van a tener que ser escuchadas e incluidas, y por lo tanto vamos a tener un texto con más pelos de los que un gran estilista quisiera, digamos. Pero que debiéramos conseguir que en lo fundamental sea correcta y cuidadosa, en otros ámbitos sea mejorable, que tenga mecanismos además de transformación y de reforma que permitan esas mejorías en el tiempo, que involucre todos los derechos fundamentales que tienen que estar en toda constitución para ser llamada así, y que a su vez incorpore los grandes nuevos temas con conciencia de que estamos en un tiempo de grandes transformaciones y de que nos vamos a ir mejorando y ajustando durante los tiempos venideros hasta construir, digamos, ese texto que nos representa y nos orienta de manera muy satisfactoria. ¿Va a ser un texto en construcción entonces lo que vamos a votar? O yo creo que por lo menos vamos a hacer un texto en el que va a incorporar muchísimas cosas de manera que van a ir siendo perfeccionadas sin duda en el tiempo. Sí, o sea, va a ser el principio de un acuerdo social que va a permitir ese camino de desarrollo, crecimiento, estabilidad, sustentabilidad,
relación con un medio ambiente en peligro, incorporación de esas identidades y pueblos originarios que han sido despreciados, en fin, reconocimiento de los derechos sociales. Vamos a dejar de ser un Estado subsidiario y vamos a pasar a ser un Estado social de derecho. Va a reconocer la paridad, va a desconcentrar el poder territorialmente. Esos titulares yo creo que están muy instalados. ¿Cómo vamos a conseguir anudar perfectamente y entregar una máquina, digamos, impecable? No lo sé, pero al menos yo creo que vamos a entregar la máquina, o es el gran objetivo, entregar esa máquina que permite ese camino de desarrollo para irla mejorando a su vez en el tiempo. Creo que ese es el gran reto, y cuidarnos de no cometer barbaridades, de establecer sensateces comprendidas y acompañadas por las mayorías, es el reto que tenemos. Y para eso, permíteme agregar una última cosa. Creo que es muy importante en esto la participación de la comunidad entera, ya no solo en la opinión pública, las discusiones que están teniendo los académicos, los constitucionalistas, los abogados, los jueces, todos los distintos espacios del quehacer nacional y de la opinión pública. Es importante que suenen, que los escuchemos, que los incorporemos. ¿Y eso no significa que la convención pierda su autonomía? Porque ese argumento se escucha recurrentemente. Para nada, porque la convención está llamada a decidir por sí misma, pero no encerrada y ensimismada. Este es un proceso de discusión nacional. Todos están invitados. No solo invitados, bueno, ya quedó de manifiesto en una estupenda participación en las iniciativas populares de ley, pero no se limita a eso. Esta es una conversación no entre 154 convencionales encerrados en una caja fuerte llamada ex Congreso Nacional, sino que esta es una conversación con todos, donde todos tienen algo que decir. Y cuando se ve preocupación, que esa preocupación nosotros la sintamos, es importante, es fundamental. O sea, nosotros no estamos solos, nosotros estamos trabajando para una gran esperanza nacional con la cual tenemos que estar lo más comunicados posible de manera permanente. Patricio Fernández, convencional del Colectivo Socialista, muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros aquí en Última Mirada. Que estés muy bien. Gracias a ti, Matilde. Ya hay que mantener el ánimo muy arriba, porque este es un reto que el mundo lo está mirando, donde estamos apostando a una solución democrática para un problema que va más allá de acá. En todos los países hoy día se están viviendo dificultades en tiempos de gran transformación, y nosotros hemos elegido un camino admirable. El asunto es que lo volvamos un resultado lo más admirable posible. Eso esperamos. Muchas gracias, Pato. A ti, chao.